Ricardo Montenegro estaba sentado en su escritorio, rodeado de sus amigos influyentes, hablando de sus últimas inversiones, como si fuera el único tema que importara en el mundo. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono celular, y cualquier intento de interactuar con otros a su alrededor parecía secundario. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, no solo en su círculo de amigos, sino en cualquier lugar al que fuera. Su aire de superioridad era evidente y su arrogancia le hacía tratar a los demás como meros cómplices de su vida de excesos. Del otro lado del restaurante Aurora, Juliana caminaba entre las mesas ofreciendo una sonrisa amistosa, pero con el corazón apesadumbrado. Ya no era la joven feliz que alguna vez había compartido sus sueños con Ricardo, pero él nunca lo sabría. Su rostro ocultaba ahora las cicatrices de un amor perdido y un dolor profundo, aún no curado. No quería que él la reconociera, o tal vez fuera al revés. Temía el momento en que él la viera, solo para darse cuenta en lo que se había convertido. Cuando se acercó a la mesa de Ricardo, él levantó la vista por un momento, mirándola de arriba abajo, como si fuera una empleada más. Sin intercambiar una palabra amistosa, dijo con tono áspero: «Me tomó mucho tiempo traer el menú, ¿no? La próxima vez, date prisa». Juliana tragó saliva y se obligó a sonreír. Ella ya sabía cómo era él, pero eso no la hacía inmune al impacto de sus palabras. En el fondo, quería derrumbarse allí mismo, pero se contuvo. Era su trabajo y, más importante aún, tenía una misión: mantener la compostura. «Por supuesto, señor. Me daré prisa la próxima vez», respondió ella, tratando de mantener la voz tranquila, pero con la tensión evidente en sus ojos. Ricardo no pareció darse cuenta. Volvió a mirar a sus amigos, que estaban inmersos en una conversación sobre una nueva fusión corporativa. Ninguno de ellos pareció darse cuenta del intercambio de palabras que acababa de ocurrir. Sin embargo, Juliana no podía dejar de pensar en lo que había dicho. El tono de desprecio, la mirada en blanco, todo eso la hizo preguntarse, ¿cómo podía ser tan diferente del Ricardo que conocía? Mientras se alejaba, uno de los amigos de Ricardo, Paulo, notó la interacción y comentó, riéndose burlonamente: «Ricardo, eres muy difícil, ¿eh? Mira la cara de esa chica. Parece que la lastimaste con esas palabras». Ricardo, sin levantar la vista, solo soltó una risa seca. «Ella tiene que entender cómo funciona. Si no se da prisa, perderá la oportunidad de impresionarme. No tengo tiempo para gente que no sabe lo que está haciendo». Paulo se rió, pero la risa de Ricardo estuvo lejos de ser divertida para Juliana. Ella, desde lejos, escuchó esas palabras y se le revolvió el estómago. No le importa nada más que él mismo. Una vez en la cocina, Juliana se centró en su tarea, pero su mente estaba muy lejos. El recuerdo de cuando ella y Ricardo eran solo dos jóvenes soñadores, llenos de planes y promesas, inundó sus pensamientos. Solía mirarse así, con ese brillo en los ojos, sin preocupaciones por el futuro. Pero el tiempo lo había cambiado todo. Había cambiado todo. Mientras intentaba recomponerse, una de sus compañeras de trabajo, Mariana, notó lo visiblemente abatida que estaba y le preguntó con cierta preocupación: «Juliana, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». Juliana forzó una sonrisa y se encogió de hombros. «Ah, solo un día más de trabajo, Mariana. No es gran cosa». Pero Mariana no se convenció e insistió: «Esto tiene algo que ver con ese tipo, ¿no? ¿Ese tal Ricardo Montenegro? Sé lo que pasó entre ustedes». Juliana la miró rápidamente, sintiendo el peso de aquellas palabras, pero no respondió. Ella simplemente sacudió la cabeza y se apresuró a continuar con su trabajo. Ricardo seguía allí, ignorante de todo lo que había sucedido bajo su fachada arrogante. Observaba a sus amigos hablar de nuevos negocios. De vez en cuando, lanzaba miradas vacías a Juliana, como si ella fuera solo una pieza de la escena en la que él era protagonista. Cuando Juliana se acercó nuevamente para entregar el pedido, sintió el peso de la situación. Necesitaba mantener la compostura, necesitaba ser profesional, pero su corazón estaba en conflicto. La trataba como si fuera cualquier otra persona y ella sabía que él nunca la reconocería, incluso si supiera quién era. «No te demores con esto, ¿vale?», dijo Ricardo, sin siquiera mirarla a los ojos. Juliana, una vez más, respiró hondo, pero algo en su interior empezó a moverse. Estaba cansada de que la trataran como una sombra del pasado. Ella quería más. Mucho más que un simple trabajo de camarera. «Puede, señor», respondió ella, con su sonrisa habitual, pero sus ojos ahora tenían algo más. Una determinación silenciosa, un deseo de alguna manera, hacerse notar. No para él,
sino para ella misma. Mientras se alejaba una vez más, sintió que algo se movía dentro de ella. No sabía exactamente qué era, pero sí una sensación de que el futuro estaba a punto de tocar a su puerta. La forma en que la trató no podía ser el final de esta historia. Algo estaba a punto de suceder, algo que podría transformarlo todo, y tal vez darle la oportunidad de mostrarle quién era realmente al hombre arrogante que una vez amó. Mientras el ambiente del restaurante seguía animado, Juliana estaba perdida en sus propios pensamientos, tratando de entender la mejor manera de lidiar con la presencia de Ricardo. Se sentía dividida, como si viviera en dos mundos, el de la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido, y el de la joven soñadora que un día entregó su corazón a un hombre que la hacía sentir especial, pero que luego la dejó en un vacío de incertidumbre. Juliana supo que ya no era la misma. Los años de lucha y dificultades formaron a una mujer diferente a la que, en su juventud, creía en las promesas de amor eterno de Ricardo. Cuando la dejó sin explicaciones, se vio obligada a crecer sola, a lidiar con la adversidad y a descubrir que la vida no estaba moldeada por sus deseos, sino por su capacidad de resistencia. Lejos de ser una camarera cualquiera, Juliana tenía una historia que pocos conocían. Nacida en un pequeño pueblo, fue criada por su madre, una mujer fuerte que, desde pequeña, le enseñó que la vida requería más que sueños, requería esfuerzo, coraje y, sobre todo, resiliencia. Cuando Ricardo se fue, Juliana no tuvo más remedio que seguir adelante, incluso con el corazón roto. Dejó atrás su propio pasado, sabiendo que si se apegaba a los recuerdos, nunca podría crecer. Los ojos de Juliana estaban distantes cuando fue llamada por la gerente del restaurante, Clara. Clara, siempre atenta a los detalles y al comportamiento de las camareras, notó que algo parecía diferente en Juliana esa noche. «Juliana, ¿estás bien? Pareces distraída», preguntó Clara acercándose con una mirada curiosa. Juliana miró a Clara y forzó una sonrisa. «Sí, por supuesto. Solo un poco cansado. Ha sido un día largo». Clara la miró con expresión comprensiva. Sabía que Juliana no solía ser así. «Sé que eres fuerte, pero no necesitas ocultar lo que sientes. Si necesitas algo, puedes contar conmigo, ¿vale?» Juliana le agradeció con un breve saludo, pero no tuvo tiempo para más conversación. Necesitaba concentrarse en lo que estaba sucediendo en ese momento. Mientras se alejaba, miró la mesa de Ricardo una vez más, sintiendo que la tensión crecía dentro de ella. ¿Cómo podría enfrentarlo sin exponer todo el dolor de su pasado? La noche avanzaba y Juliana se encontraba atendiendo cada vez a más clientes, pero su mirada siempre buscaba a Ricardo, quien seguía inmerso en su burbuja de lujo y soberbia. Sabía que su vida ahora era completamente diferente, pero todavía había una parte de Juliana que se preguntaba si él tenía algún tipo de arrepentimiento o si el amor que una vez había sentido por él todavía significaba algo. En un momento, ella fue a su mesa para servirle el plato principal. Al acercarse escuchó una conversación entre los amigos de Ricardo que la hizo detenerse por un momento. Uno de los amigos, Hugo, hablaba del último viaje de Ricardo. «Ricardo, tienes que dejar de ser tan cerrado, hombre. Ha pasado un tiempo desde tu relación con... ¿Cómo se llama?» «Ah, sí. Juliana, ¿no?», comentó Hugo, con una sonrisa como quien sabe algo que otros desconocen. Juliana sintió que su cuerpo se congelaba cuando escuchó mencionar su nombre de esa manera. No podía creer que, después de tanto tiempo, Ricardo todavía la recordara. Pero lo que más le molestó fue el tono en el que respondió. «Ah, Juliana. Sí, la recuerdo. Era una buena chica, pero, como todos saben, yo no estaba preparado para ese tipo de compromiso. Quería más de la vida, ¿sabes? Ella no era suficiente para lo que yo quería», dijo Ricardo, con la misma arrogancia de siempre. Juliana, que estaba cerca de la mesa, sintió un dolor agudo en el pecho al escuchar las palabras de Ricardo. Ella no sabía qué hacer. Su corazón estaba hecho pedazos, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que necesitaba seguir adelante. La imagen del hombre que una vez amó, ahora transformada en algo lejano y casi irreconocible, era como un peso insoportable sobre sus hombros. Con voz firme, pero con el corazón apesadumbrado, Juliana se acercó a la mesa y colocó el plato frente a Ricardo, sin decir una palabra. Ya no quería mostrar debilidad. «Espero que sea de su agrado, señor Ricardo», dijo con una sonrisa cortés, tratando de ocultar el dolor en su voz. Ricardo, sin siquiera mirarla, tomó su tenedor y respondió: «Sí, está genial. Pero deberías mejorar mucho tu tiempo de servicio. Estamos en un restaurante de lujo, ¿sabes?» Juliana, controlando el impulso de explotar, simplemente asintió y se alejó,
sintiendo que la ira crecía dentro de ella. Cuando finalmente se apartó de la mesa, apenas podía mantenerse en pie. Las palabras de Ricardo, la frialdad con la que la trató, le hicieron darse cuenta de algo fundamental. Ya no era la persona que ella conocía. El amor que sentía por él ahora parecía un recuerdo lejano, enterrado por el tiempo y sus decisiones. «Ya no soy esa chica, Juliana», murmuró para sí misma mientras se alejaba de la mesa. «Ahora soy más fuerte y él no tiene idea de en qué me he convertido». Lo que Juliana no sabía era que esa noche aún guardaba sorpresas. Poco imaginaba que, al final, ese encuentro con Ricardo se convertiría en el punto de partida de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por ahora, estaba sola en su lucha interna, decidida a seguir adelante y dejar atrás el pasado. Era una cálida noche de verano y la fiesta de cumpleaños de un amigo en común estaba en pleno apogeo. El sonido de la música a todo volumen y las risas de los jóvenes despreocupados llenaron el aire. Sin embargo, entre los invitados que bailaban y charlaban animadamente, Ricardo y Juliana se encontraron solos. El destino parecía haberse propuesto colocarlos allí, en ese momento, lejos de todo y de todos. Ricardo, con su sonrisa confiada y su mirada perspicaz, estaba sentado en una mesa alejada. Siempre fue el centro de atención, rodeado de amigos y admiradores. Pero esa noche, algo le hizo aburrirse de todo lo que le rodeaba. Miró el paisaje, pero no vio nada interesante, hasta que su mirada se encontró con la de Juliana. Ella estaba parada junto a la ventana, observando la fiesta sin ser parte de ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y curiosidad, y algo en su expresión llamó la atención de Ricardo. Juliana, por su parte, estaba lejos de su zona de confort. Creció en un pueblo pequeño, donde todos se conocían, pero no le gustaba la inutilidad de los círculos sociales que le imponía la vida en una gran ciudad. Prefería la sencillez, las conversaciones profundas, y ese ambiente de fiesta la hacía sentir desconectada. Estaba allí más por obligación que por placer. Pero cuando vio a Ricardo, una oleada de familiaridad y curiosidad invadió su pecho. Él tenía algo diferente, algo que la atraía, al mismo tiempo, la hacía querer evitarlo. «No parece que te estés divirtiendo mucho aquí», comentó Ricardo con una sonrisa, levantándose de la mesa y acercándose. Tenía una confianza que la impresionó, pero Juliana todavía dudaba. «Yo tampoco. La fiesta parece tratarse más de quién es quién que de disfrutar el momento», respondió Juliana, sonriendo tímidamente. Todavía no sabía por qué estaba compartiendo ese pensamiento con alguien que acababa de conocer, pero algo en ella la hacía sentir cómoda. Ricardo rió suavemente, sin apartar la mirada de ella. «Parece que estamos en la misma situación entonces. Tal vez podamos encontrar una mejor manera de pasar el tiempo», sugirió, con un tono casual. Juliana vaciló un momento, pero la propuesta, que parecía tan sencilla y espontánea, la encantó. «¿Y cómo sugerirías eso?», señaló la puerta del balcón. «¿Qué tal si salimos un rato y tomamos un poco de aire fresco? Prefiero tener una conversación sincera que otra ronda de saludos falsos». La idea parecía tentadora. Juliana aceptó la invitación y los dos salieron discretamente hacia el balcón. La noche era clara y el cielo estrellado parecía reflejar la tranquilidad que ambos buscaban. Mientras estaban allí, el silencio se hizo presente por unos momentos, pero pronto Ricardo rompió el silencio con una pregunta sincera. «Entonces, ¿qué te trajo por aquí, Juliana?». Ella lo miró sorprendida por la pregunta directa, pero sintió una sensación de alivio. A mí realmente no me gusta este tipo de fiesta. Prefiero algo más simple, más genuino. Supongo que me recuerda a cuando era más joven, antes de que todo se volviera tan complicado». Ricardo ladeó la cabeza, pensativo. «Lo entiendo. A veces la vida nos empuja en una dirección y de repente te das cuenta de que estás viviendo en una realidad que no elegiste. No digo que mi vida sea mala, pero a veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas». Juliana lo miró, notando la sinceridad en sus palabras. Había algo más en él de lo que veía a la gente de negocios arrogante y confiada. Ella sintió, de alguna manera, que había algo que le molestaba. «Entiendo lo que dices. Me he encontrado en situaciones como esta, intentando complacer a todos y, al final, distanciándome de lo que realmente quería», respondió ella, con una suavidad que contrastaba con la dureza del entorno. La mirada de Ricardo se suavizó y se acercó a ella. «Siento que hay algo más en ti, Juliana. No sé cómo explicarlo, pero es como si tuviéramos algo en común, algo más allá de lo que los demás ven». Juliana sintió que su corazón latía más rápido, pero al mismo tiempo, algo la hizo alejarse un poco. «Creo que solo el tiempo lo dirá»,
Ricardo, respondió ella, con una sonrisa que escondía una mezcla de miedo y esperanza. Y, en ese momento, se formó una conexión profunda entre los dos. Comenzaron a reunirse siempre que podían, pasando horas hablando de sus vidas, sus esperanzas y sueños. Lo que empezó como una amistad pronto se convirtió en algo más intenso. Ricardo, que siempre había estado inmerso en su mundo de los negocios y el estatus, se sintió atraído por esa sencillez que destilaba Juliana. Juliana, a su vez, encontró en Ricardo a un hombre que, a pesar de vivir en un mundo de lujo y poder, tenía una sensibilidad que no esperaba encontrar. Su amor floreció rápidamente, como un campo de flores silvestres que no necesitaba mucho para crecer. Pero, como todo romance, también empezó a afrontar sus retos. Las ambiciones de Ricardo lo alejaban cada vez más de Juliana, mientras ella sentía que la vida con él exigía más de lo que estaba dispuesta a dar. Esa noche, mientras se despedían después de otro encuentro secreto, Ricardo tomó su mano y la miró profundamente a los ojos. No quiero que pienses que esto es solo una fase, Juliana. Realmente me gustas. Juliana lo miró, tratando de entender qué significaba eso. Y tú también me gustas, Ricardo. Pero, no sé si eso es suficiente. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué? Respiró hondo, sabiendo que eso cambiaría todo. Porque necesito más de lo que me estás ofreciendo ahora mismo. Necesito a alguien que esté dispuesto a quedarse, no solo a pasar por aquí. No entiendo, Juliana. Te amo, dijo Ricardo, con una sinceridad que la hizo dudar por un momento. Solo necesito concentrarme en mi negocio ahora mismo. Pero un día podremos tenerlo todo. Tal vez. Pero por ahora, no puedo esperar. Juliana, con los ojos llorosos, se alejó lentamente, dejando atrás al que, tal vez, había sido el amor más grande de su vida. La decisión de Ricardo de priorizar su carrera fue el colmo para Juliana. Sabía que este no era el futuro que quería. Lo que tenían, por intenso que fuera, no era suficiente para soportar los desafíos que la vida les imponía. Y así, como tantos amores antes que ellos, su relación se vino abajo. Juliana siguió adelante, reconstruyendo su vida, pero siempre cargando con ese amor, que ahora parecía algo lejano y perdido en el tiempo. El ambiente en el restaurante era pesado, como siempre. Las mesas impecables y los clientes sofisticados parecían no entender qué había detrás de todo esto. Mientras Juliana se movía entre las mesas con la elegancia de quien ya conocía cada rincón de ese lugar, su mirada buscaba en cada rostro un rastro de humanidad. Pero cuando llegó a la mesa de Ricardo, la mirada que encontró no era la de alguien con quien tuviera una historia, sino la de un completo desconocido. Estaba en su mundo, inmerso en sus conversaciones y risas con sus amigos, como si nada importara más que su propia imagen y poder. Juliana llegó a la mesa de Ricardo con el menú en la mano, tratando de ocultar el dolor que sentía en el pecho. Sabía que necesitaba ser profesional y mantener la compostura. Después de todo, ella estaba allí para trabajar y él para divertirse. «Te tomó mucho tiempo traer el menú, ¿no?», dijo Ricardo sin mirarla, girando la cabeza hacia la derecha y haciendo una mueca leve. «La próxima vez, sé más rápido». El tono de desprecio en su voz era tan agudo como una espada afilada, y la forma en que la trataba parecía no tener nada que ver con la persona que ella conocía. Esa arrogancia era nueva. Era difícil creer que este hombre fuera el mismo que había sido su refugio seguro, alguien que alguna vez la había mirado con cariño y ternura. Juliana se alejó rápidamente, tratando de ocultar el dolor que aún la consumía. Pero algo dentro de ella gritaba, pidiéndole que hiciera algo, que se enfrentara a este hombre que la humillaba. Era difícil ignorar lo que estaba pasando, más aún cuando recordaba lo mucho que él la había hecho sentir amada e importante. Cuando regresó a la cocina, el chef notó su expresión y la llevó aparte. «¿Está todo bien, Juliana? Pareces un poco demacrada», preguntó con expresión preocupada. Forzó una sonrisa y sacudió la cabeza para borrar los recuerdos. «Sí, todo está bien. Solo un día más de trabajo». Pero en su interior el dolor era profundo. No solo por el desdén de Ricardo, sino también por el enfado que crecía a cada minuto. ¿Cómo pudo cambiar tanto? ¿Cómo podría olvidar todo lo que vivieron? En esa misma mesa, Ricardo se divertía con sus amigos, completamente ajeno a lo que pasaba en la vida de Juliana. Continuó con su actitud arrogante, criticando la demora en el servicio, como si todos estuvieran ahí para servirle. «Este tipo de servicio es inaceptable», refunfuñó, arrojando las servilletas sobre la mesa. «Deberías ser más eficiente, camarero. Este restaurante pierde clientes por culpa de gente como tú». Su amigo, sentado a su lado, se rió. «Siempre ha sido así»,
Ricardo. Exigente en todo, hasta en el servicio. Ricardo sonrió satisfecho con el comentario, pero algo dentro de él se sentía vacío. Sabía que podría tener la mejor atención y las mejores personas a su alrededor, pero algo en su vida estaba desconectado. Algo faltaba, pero no sabía qué era. La idea de Juliana no pasó por su mente. Ella era simplemente otra persona a la que le pagaba para hacer su trabajo. Para él no quedaba nada más que la necesidad de mantener su imagen intocable. Mientras tanto, Juliana, en silencio, se controlaba para no dejar que sus emociones se apoderaran de ella. Tenía muchas ganas de darse la vuelta y decirle todo lo que sentía, pero sabía que, en ese momento, eso no ayudaría. El hombre que conocía y amaba ya no estaba allí. Se convirtió en alguien insensible, ajeno a todo lo genuino. Suspiró mientras miraba el reloj. Faltaba solo otra hora para que terminara su turno y sabía que si no se controlaba, su cordura podría desmoronarse. Se acercó una vez más a la mesa de Ricardo, tratando de ignorar el hundimiento de su corazón, y le entregó la cuenta con la cortesía que se requería de ella. Ricardo la miró con una sonrisa burlona. Parece que no aprendes, ¿no? O tal vez lo haces a propósito para molestarme. La próxima vez intentas ser más eficiente, dijo, haciéndole un gesto para que se fuera de su vista. Juliana no respondió. Simplemente se alejó, sintiendo el peso de sus palabras como un cuchillo clavado en su pecho. Se dirigió hacia la cocina una vez más, y sus ojos, que antes brillaban con esperanza, ahora estaban apagados y vacíos. Ya no soy la misma persona que él conocía, pensó Juliana, mientras sus manos temblaban levemente. Sabía que ese momento pasaría, pero el sentimiento de impotencia y desprecio permanecía con ella, recordándole cada día al hombre que amaba y que ahora estaba tan lejos de todo lo que ella creía que era. Y, en ese momento, el enfado que sintió Juliana no era solo porque se había convertido en un hombre arrogante e insensible. También se trataba del anhelo por lo que eran, el dolor de ver ese amor perdido transformándose en algo que ya no reconocía. El ambiente en el restaurante Aurora era tenso, como si el aire estuviera cargado de una electricidad invisible pero intensamente palpable. Mientras Ricardo mantenía su postura arrogante y desdeñosa, los demás clientes observaban discretamente, intercambiando miradas, tratando de entender el porqué de tanto desprecio. Para ellos, él era simplemente otro millonario con un ego inflado, pero el comportamiento de Ricardo era más agresivo de lo habitual. Un hombre con traje oscuro, sentado en una mesa cercana, frunció el ceño mientras miraba la escena. Observó a Juliana alejarse con rostro impasible, pero notó la forma en que tenía las manos tensas. Le susurró a su esposa, que estaba a su lado. ¿Viste eso? El tipo trató a la camarera como si nada. Y ella apenas reacciona, como si estuviera acostumbrada. La mujer, que también había notado el intercambio de palabras entre ambos, se limitó a negar con la cabeza, visiblemente incómoda. ¡Qué falta de respeto! No sé cómo logra mantener la calma. Si fuera yo, habría dado una respuesta adecuada. Mientras tanto, en la mesa de Ricardo, sus amigos se reían y continuaban la conversación como si nada. El tono de desprecio que Ricardo dirigió hacia Juliana no era algo nuevo para ellos, pero aún así a algunos les parecía incómodo. «Realmente eres imbatible, Ricardo», dijo uno de los amigos, un hombre rubio de ojos azules, que intentaba aliviar la tensión con un comentario sarcástico. «Incluso las camareras se ponen nerviosas cuando te atienden». Ricardo sonrió, sin importarle las implicaciones del discurso de su amigo. Ellos saben lo que es. El dinero siempre habla más fuerte. Si no saben cómo manejarlo, busquen otro trabajo. Al otro lado del restaurante, el gerente del restaurante, Gustavo, observaba atentamente la escena. Sabía exactamente el tipo de cliente que era Ricardo. Era un cliente bien pagado, pero cuyo comportamiento a menudo ponía a los empleados en situaciones incómodas. Gustavo conocía a Juliana desde hacía años, sabía que era dedicada y profesional, pero podía ver por la expresión de su rostro que claramente se sentía incómoda. El director, sin embargo, no se atrevió a intervenir. La política del restaurante era clara, los clientes siempre tenían la razón y Ricardo era uno de los clientes más importantes. Ella se encargará de ello, pensó Gustavo, observando una vez más la escena. Ella siempre se las arregla, pero podrá durar mucho más. Juliana, con su sonrisa profesional y la mirada fija en el suelo, se alejó nuevamente de Ricardo. Sintió las miradas de todos a su alrededor, pero no pudo hacer nada. No había lugar para reacciones, para expresar lo que sentía. Su única opción era seguir adelante, entregar su trabajo y distanciarse de ese hombre.
aunque el dolor de verlo tan distante e indiferente consumía sus entrañas. Al pasar junto a la mesa de una pareja sentada más alejada, el hombre le murmuró algo a su esposa, sin molestarse en ser discreto. Vi la forma en que te trató. Eso no es normal, ¿verdad? La esposa asintió con una mirada crítica. Absolutamente. ¿Quién se cree que es? Parece haber olvidado cómo tratar a la gente. Tal vez sea por el dinero, ¿no? Demasiado dinero, poco carácter, concluyó el hombre, haciendo un gesto con la mano, como si fuera una explicación definitiva. Juliana sintió las palabras, aunque dichas desde cierta distancia, como un cuchillo atravesando su corazón. Sabía que la estaban observando, pero no podía permitirse el lujo de detenerse y reaccionar. Necesitaba seguir adelante, seguir el protocolo, mantener la apariencia de alguien que tenía completamente el control de la situación. Cuando se dirigió a la cocina, el silencio era casi ensordecedor. Los otros camareros estaban al fondo, hablando de su turno, pero cuando Juliana pasó junto a ellos, uno de los jóvenes, Paulo, llamó su atención. «Juliana, ¿estás bien? Me di cuenta de lo que pasó. Si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» Ella lo miró, un poco sorprendida por su preocupación, pero luego forzó una sonrisa y sacudió la cabeza. «Estoy bien, Paulo. Solo otro día de trabajo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no estaba bien. Su voz temblaba levemente y sus manos estaban más frías de lo habitual. Paulo la miró con preocupación, pero sabía que Juliana era fuerte y prefería no hablar de lo que estaba pasando. Ella no era alguien que se abriera y él lo entendía. Pero ver el comportamiento de Ricardo hacia ella le hizo sentir un enfado creciente. «Este tipo es un idiota», pensó, aunque sabía que no podía hacer nada para cambiar la situación. Mientras tanto, Ricardo permaneció ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Se reclinó en su silla, sorbió su vino y se perdió en una conversación con su grupo de amigos. Para él, el resto del mundo, especialmente aquellos como Juliana, no eran más que figuras pasajeras que servían para hacerle la vida más cómoda. Su desdén por ella no era personal, era solo una de las muchas facetas de su incesante búsqueda de estatus y control. La idea de que Juliana hubiera sido alguien importante para él le parecía distante e irrelevante, como un recuerdo que preferiría olvidar. Al otro lado del restaurante, Juliana seguía con su trabajo, manteniendo la compostura, pero con el corazón apesadumbrado. Sabía que los demás la estaban observando, sabían que todos estaban viendo su humillación, pero también sabía que no podía dejar que nada de eso se notara. La imagen de una camarera profesional, que podía encargarse de todo sin quejarse, era la única que podía proyectar. Pero por dentro, las emociones bullían y el peso de todo ello la consumía cada minuto. Mientras el restaurante seguía funcionando, el juego de miradas, los discretos susurros y la silenciosa preocupación de los empleados llenaban el aire. Pero Juliana sabía que, al final, era solo un día más en el que tendría que tragarse el dolor y seguir adelante, hasta que la noche llegara a su fin. Juliana caminó por el restaurante como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Su sonrisa profesional era una máscara cuidadosamente diseñada para ocultar el dolor que se acumulaba en su interior. Se sentía dividida entre dos mundos. Por un lado, estaba la mujer fuerte e independiente que se había construido una vida tras el fin de su romance con Ricardo. Del otro, estaba la joven enamorada que, aún hoy, sentía un calor familiar al recordarlo, aquel Ricardo afectuoso y apasionado que había conocido en aquellos días despreocupados de su juventud. Ahora, ante ella estaba la versión más cruel de él, un hombre arrogante e indiferente, y su corazón se hundía con cada mirada de desprecio que él le lanzaba. «¿Por qué no hablé?», se preguntó a sí misma, con un nudo en la garganta. «¿Por qué no lo enfrenté y le revelé quién soy? ¿No me recordará a nosotros? Nunca verá más allá de la camarera que soy ahora». Estos pensamientos atormentaban la mente de Juliana, pero sabía que si tomaba la decisión equivocada, podría arruinar su propia vida y, tal vez, incluso la oportunidad de empezar de nuevo. Se dirigió a la cocina, su refugio, donde por fin pudo dejar caer la fachada. Mientras los demás empleados estaban ocupados con sus propias tareas, Juliana estaba parada cerca del mostrador, con los ojos perdidos en la suave luz que se filtraba a través de las ventanas. Sabía que necesitaba mantenerse concentrada, que necesitaba seguir con su trabajo, pero los recuerdos de su juventud invadieron su mente con toda fuerza. En el pasado, Ricardo no era este hombre distante y orgulloso. Era apasionado, afectuoso, alguien con quien ella creía que podía construir un futuro. Todavía recordaba la noche en que se conocieron, cuando, en una fiesta de verano,
Los dos se perdieron entre la multitud y terminaron encontrándose en un rincón tranquilo del jardín. Habían compartido risas, secretos y una conexión profunda, como si el mundo exterior no importara. La hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Y por un tiempo ella lo creyó. ¿Se acordará de mí? Juliana susurró para sí misma, sintiendo la angustia apretar su pecho. ¿Verá cuánto ha cambiado? O tal vez se ha olvidado de todo lo que hemos pasado, sobre mí. Su corazón estaba dividido. Una parte de ella quería confrontarlo, quería gritarle quién era ella, revelarle el pasado y las emociones que todavía estaban ahí, crudas. Pero otra parte de Juliana sabía que esto podría ser un error. ¿Qué ganaría ella de todos modos? Él parecía estar inmerso en el mundo de la riqueza, del poder, mientras ella estaba allí, sirviendo en un restaurante, tratando de sobrevivir y reconstruir la vida que él había dejado atrás. Sabía que el amor que había sentido por él parecía haberse diluido con el tiempo, reemplazado por un dolor crónico, pero algo aún le impedía dejarlo ir por completo. En ese momento escuchó la voz de un colega, Paulo, llamar su atención. «Juliana, ¿estás bien? Noté lo que pasó afuera. Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» Juliana forzó una sonrisa, pero él vio a través de ella. Paulo conocía sus batallas internas, conocía el dolor que llevaba y, tal vez, sentía un poco de rabia al ver que trataban así a su amiga. «Estoy bien, Paulo. Solo un día más. Tengo que lidiar con esto». Se enderezó, intentando recuperar su postura profesional, pero la duda seguía ahí, dentro de ella, como una sombra. «Si quieres, podemos hablar de esto más tarde, ¿vale? Sé que esto no es fácil», dijo Paulo con un tono de genuina preocupación, pero Juliana solo asintió, agradeciéndole el gesto sin palabras. Ella no quería hablar del pasado. No quería hablar de Ricardo, de lo que él representaba para ella. Había tanto dolor allí, tanta historia que temía no poder soportarlo si dejaba fluir las palabras. Con un profundo suspiro, Juliana se alejó de Paulo y regresó a la habitación. Lo que no sabía era que, afuera, Ricardo la observaba en silencio. Él no la veía como alguien de su pasado, pero de alguna manera su presencia todavía tenía un efecto en su interior. Se sentía incómodo con cómo se sentía, pero al mismo tiempo, no podía entender qué lo atraía de ella. Su mente estaba confusa y se obligó a dejar esos pensamientos a un lado, centrando su atención en los negocios y hablando con sus amigos. Por dentro, Juliana sintió una guerra emocional. Tenía tantas ganas de ir hacia él, de gritar que ella era la mujer que él había dejado atrás, la mujer que había amado de una manera pura e intensa. Pero al mismo tiempo sabía que si hacía eso, todo lo que tenían se reduciría a un simple enfrentamiento. Ya no estaba dispuesta a ser una figura secundaria en la vida de Ricardo. Con el corazón apesadumbrado, se acercó nuevamente a su mesa, tratando de mantener la calma y la compostura, pero las palabras de Ricardo aún resonaban en su mente. «Debes apurarte más». Y por mucho que quisiera reaccionar, sabía que una vez más estaba a merced de sus propias emociones. Pero a medida que pasaba cada minuto, se preguntaba, ¿voy a dejarlo ir o voy a luchar por los dos? A medida que avanzaba la noche en el elegante restaurante, el ambiente lleno de risas y conversaciones pareció desvanecerse en una neblina para Ricardo. Intentó concentrarse en la conversación con sus amigos y los asuntos de negocios que se discutían alrededor de la mesa, pero había algo que constantemente llamaba su atención. Juliana, la camarera, estaba en constante movimiento, pero cada vez que la miraba, sus ojos parecían fijarse en ella de una manera extraña, como si algo se desconectara entre su mente y la imagen de la mujer que tenía delante. Lo que más le molestó fue su mirada. Había algo en sus ojos que él no podía entender, algo que le hacía sentir una familiaridad desconcertante. Ya la había visto en alguna parte, de eso estaba seguro. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Y, lo más importante, ¿cómo podría ser posible? Parecía tan normal, tan alejada de la mujer con la que había estado involucrado en el pasado, una mujer que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Pero esa sensación de déjà vu no lo dejaría en paz. «¿Por qué estoy siquiera pensando en esto?», murmuró para sí mismo mientras tomaba un sorbo de vino. «No puedo distraerme ahora». Juliana, a su vez, luchó por mantener la compostura. Sabía que la mirada de Ricardo estaba fija en ella y sintió un torbellino de emociones agitarse en su interior. Lo había visto muchas veces a lo largo de la noche, notando cada vez más cómo él la observaba, cómo sus ojos se fijaban en ella con una intensidad que antes no había existido. Sabía que él estaba empezando a sospechar algo, pero también sabía que él todavía no tenía idea de quién era ella en realidad. El hombre que una vez la amó ahora ni siquiera sabía su verdadero nombre. Mientras tanto, Ricardo,
perdido en sus pensamientos, intentaba concentrarse nuevamente en su conversación. Pero su mente parecía escaparse de su control a cada momento. Sintió una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, como si le faltara una pieza del rompecabezas de su vida y no pudiera encontrar dónde encajaba. La familiaridad que sentía hacia Juliana no era solo una sensación pasajera. Ella lo perseguía de una manera que él no podía ignorar. Quería preguntar, quería entender lo que estaba pasando, pero su arrogancia y orgullo le impedían hacer cualquier movimiento. Era como si su mente intentara bloquear la verdad, una verdad que no quería afrontar. La he visto en alguna parte. Pensó nuevamente, pero esta vez no pudo evitar preguntarse si este sentimiento tenía algo que ver con el pasado. Empezó a recordar las noches tranquilas, cuando todo era más sencillo y él se sentía más ligero. Pero pronto alejó esos pensamientos, porque sabía que su vida había cambiado mucho desde entonces. Ahora era un hombre de negocios, y personas como Juliana eran solo un recuerdo del pasado lejano, una parte que ya no debería cargar. Mientras Ricardo luchaba con sus propios pensamientos, Juliana sintió un pequeño alivio al ver que él se había alejado del tema que la preocupaba. Sabía que su comportamiento estaba cambiando, pero también era consciente de que aún no había llegado el momento de revelar quién era ella realmente. Necesitaba más tiempo, más paciencia. La confrontación podría destruir todo lo que había trabajado para reconstruir. Pero al mismo tiempo, el deseo de exponer la verdad se hizo cada vez más fuerte. De repente, Ricardo se levantó bruscamente, interrumpiendo su propia reflexión. Se dirigió al mostrador, donde uno de los camareros lo saludó con una sonrisa amistosa. El millonario parecía querer algo, tal vez una respuesta al misterio que ahora lo preocupaba. «Camarero», dijo Ricardo con tono serio, pero sin levantar la vista. «¿Conoces a esa camarera, Juliana? ¿De dónde viene? La conozco de alguna parte». El camarero, un joven tranquilo y discreto, miró rápidamente a Juliana antes de responder, intentando mantener la confianza de su jefe. «No, señor. Ella ha estado trabajando aquí por un tiempo. Siempre ha hecho un gran trabajo». Pero la respuesta no satisfizo a Ricardo. Había sido claro, pero el camarero no le había dado la respuesta que buscaba. Algo en él le dijo que no estaba preguntando solo por curiosidad. Su mirada era ahora más atenta, más investigadora. Sabía que había algo más ahí, algo que no encajaba. Ricardo volvió a su mesa, sentándose nuevamente, pero su mente seguía inquieta. Empezaba a darse cuenta de que su arrogancia tal vez había sido una defensa contra la verdad, contra la revelación que temía. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero sabía que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Y en el fondo ya empezaba a sospechar que Juliana sabía más sobre él de lo que podía imaginar. Mientras Juliana, con el corazón acelerado, intentaba mantener la calma, supo que el siguiente paso sería crucial. Sintió que se acercaba el momento de revelarse. Pero también sabía que cuando llegara ese momento, no habría vuelta atrás. ¿Qué pasaría entre ellos? ¿La verdad sería capaz de romper lo que quedaba de su vida? Todavía no lo sabía, pero el único pensamiento que tenía ahora era que el resultado se acercaba inevitablemente. El ambiente en el restaurante Aurora era tenso, como si el aire fuera más denso de lo habitual. Las conversaciones en el entorno disminuyeron mientras la mirada de Ricardo, ahora fija en Juliana, comenzaba a dar signos de confusión. El millonario intentó sacudirse la sensación de inquietud que lo había consumido desde el comienzo de esa noche. No podía entender por qué esta mujer aparentemente sencilla le hacía sentir al borde de una gran revelación. El peso sobre sus hombros iba en aumento, como si un secreto guardado durante mucho tiempo estuviera a punto de salir a la luz. Juliana lo observaba desde lejos, su mirada era firme, decidida. Sabía que este momento cambiaría todo. Ya no podía ocultar su identidad ni el dolor que llevaba consigo. Sintió el peso del tiempo en su espalda, cada segundo que había pasado esperando el momento adecuado para revelarse. La inseguridad y la vacilación se disiparon, reemplazadas por una calma decidida. Esta ya no era la joven insegura que había dejado atrás. Era una mujer fuerte, que había afrontado sus batallas y ya no se dejaba intimidar por las apariencias de poder de Ricardo. Con paso firme, se acercó a la mesa donde él estaba sentado. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de mármol. El restaurante parecía haber entrado en un profundo silencio, como si todas las miradas estuvieran fijas en la escena que estaba a punto de desarrollarse. Ricardo, sin saber qué esperar, miró con curiosidad. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía imaginar qué. Cuando Juliana llegó cerca de su mesa, lo miró a los ojos, con una expresión que mezclaba dolor y resolución.
¿No me reconoces, Ricardo?, preguntó Juliana, su voz seria pero llena de emoción reprimida. Soy Juliana, la mujer que dejaste atrás. Sus palabras flotaron en el aire, con un peso que pareció detener el tiempo. El restaurante, antes lleno de risas y conversaciones, inmediatamente quedó en silencio. El sonido de los cubiertos golpeando las mesas cesó y todas las miradas, sin querer, se volvieron hacia la pareja. Era una escena que todos querían entender, pero nadie sabía cómo reaccionar. Ricardo se quedó helado. Su cuerpo parecía haberse convertido en una estatua y, por un momento, la arrogancia que siempre dominaba su rostro desapareció. No sabía qué hacer. Lo que acababa de decir no tenía ningún sentido y, al mismo tiempo, dejaba que todo pareciera claro. Su corazón se aceleró y su cerebro quedó revuelto en un torbellino de recuerdos. ¿Juliana? ¿Ella? ¿Era ella? El tiempo pareció pasar lentamente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Él la miró, tratando de encontrar rastros de aquella joven que había conocido hacía muchos años. Pero no pudo ver nada que conectara con la camarera que tenía delante. Juliana era diferente, por supuesto. El tiempo, la vida y las decisiones los habían cambiado a ambos. Pero aún así, había algo que era innegable. Algo en su mirada, en su postura, le parecía familiar. Juliano. Finalmente logró murmurar, con la voz ronca por la incredulidad. No, ese no puede ser, tú. Ella no respondió de inmediato. El silencio entre los dos fue ensordecedor. En cambio, ella se mantuvo firme, mirándolo con ojos que transmitían tanto dolor como fuerza. Había esperado tanto tiempo por este momento, y ahora que había llegado, no se permitió debilitarse. Sí, Ricardo. Fui yo. Yo fui el que dejaste atrás. Yo fui el que te esperó, y yo fui el que intentó seguir adelante, sin ti. Su voz era controlada, pero el dolor, como un cuchillo afilado, estaba ahí, latente en cada palabra. Ricardo no supo qué decir. Miró a su alrededor, sintiendo las miradas de los demás clientes y empleados, pero nada parecía importar. Lo único que importaba ahora era el rostro de Juliana frente a él. Ella, que una vez fue el centro de su mundo, la mujer que amó y abandonó. Sabía que había tomado una decisión que ahora lo condenaba a enfrentar el peso de su decisión. Pero no sabía qué hacer con esta revelación. Su mundo, que alguna vez pareció estar bajo su control, ahora se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Qué más podría tener que decir? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no lo había buscado? Todas estas preguntas y muchas otras se acumularon en su mente. Yo, nunca pensé que fueras tú, dijo finalmente, con la voz ahora quebrada. No lo sabía, no sabía que eras tú. Juliana sonrió levemente, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa amarga, como si aceptara, de una vez por todas, todo lo sucedido. Eso es exactamente, Ricardo. Nunca lo supiste, nunca quisiste saberlo. Y ahora, me ves aquí, frente a ti, y no sabes qué hacer con todo esto. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo intentó procesar la confusión en su mente, mientras Juliana permanecía allí, firme y fuerte. Sabía que lo que pasó en ese momento no se podía deshacer. No importa cuántas excusas pudiera ofrecer, nada le devolvería el tiempo perdido. Ella lo sabía. Ella lo miró por última vez y, con una ligereza que no había sentido en años, se giró y comenzó a alejarse, dejando a Ricardo allí, inmerso en los recuerdos de un pasado que ya no podía cambiar. Ricardo se quedó quieto, su mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos. Miró a Juliana, pero no podía entender del todo lo que estaba pasando. Su cuerpo estaba tenso, los músculos rígidos, como si cada parte de su ser estuviera en shock. Sintió una sensación de pérdida, pero también una profunda confusión. Eso no puede ser, yo no lo creo, murmuró para sí mismo, más para intentar convencerse que otra cosa. Continuó mirándola, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que conocía, la joven apasionada que había dejado atrás. Pero todo lo que vio ahora fue una mujer fuerte, con ojos llenos de dolor y una determinación que nunca había notado. Juliana era diferente, muy distinta a cuando la había abandonado. Ella se había reconstruido, pero al mismo tiempo, el pasado, el amor que compartían, todavía flotaba entre ellos, como una sombra de la que no podía escapar. Tú, no podrías ser ella, dijo Ricardo, con la voz quebrada por la incredulidad. Yo pensé que habías superado todo. Pensé que ya habías seguido adelante. ¿Cómo pudiste convertirte en quien eres hoy?
Juliana lo miró con una mirada fija, que transmitía todo el dolor y la frustración acumulados a lo largo de los años. Ya no estaba dispuesta a ocultar sus sentimientos. Ricardo, fui yo a quien dejaste atrás y, después de todo lo que pasó, aprendí a vivir sin ti. No necesitaba tu aprobación para ser quien soy hoy. El silencio entre ellos era pesado, lleno de emociones no expresadas. Ricardo, por un momento, intentó distanciarse mentalmente de lo que acababa de escuchar. Se reclinó en su silla y sus ojos se dirigieron al plato vacío frente a él. Era como si no pudiera absorber su magnitud. Se encontró tratando de justificar sus acciones en el pasado, buscando razones, excusas. Pero en el fondo sabía que nada de eso cambiaría el hecho de que él la había dejado, y el impacto de eso estaba a punto de golpearlo con toda su fuerza. Yo no lo sabía, Juliana, dijo, finalmente rompiendo el silencio. No sabía que todavía me cargabas. No sabía que todavía pensabas en mí. Juliana suspiró. Una mezcla de ira y tristeza apareció en su rostro. Nunca lo supiste, Ricardo. Nunca lo supiste, porque nunca me escuchaste. Cuando tomaste esa decisión, no pensaste en cómo me vería. Estabas tan absorto en tu propio mundo, en tu propio éxito, que ni siquiera miraste hacia atrás. Ricardo sintió el peso de sus palabras, como un golpe directo en el pecho. Él la miró, ahora con una mirada diferente. Ya no es arrogante, sino verdaderamente arrepentido. La verdad que había estado tratando de evitar finalmente se asentó en su mente. La había perdido irreparablemente, y el dolor de darse cuenta de esto era más profundo que cualquier decepción que jamás hubiera experimentado. Juliana. Intentó hablar, pero las palabras no parecían salir. La arrogancia, que siempre había sido su mayor armadura, había desaparecido. Ahora era solo un hombre perdido, tratando de comprender el dolor que se había causado a sí mismo. Lo siento. Ni siquiera sé por dónde empezar. No tengo excusas. Ella lo miró por última vez, pero no había ira en su mirada, solo una tristeza silenciosa. Las palabras no cambiarán lo que pasó, Ricardo. No me devolverán lo que te llevaste. Lo que pasó entre nosotros es cosa del pasado. Ya he aprendido a vivir con ello. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la mesa. Ricardo se quedó allí, quieto, con los ojos fijos en ella mientras ella se alejaba. Cada paso que ella daba resonaba en su mente, como un doloroso recordatorio de lo que pudo haber sido. La arrogancia que alguna vez llevó se disolvió por completo y, en su lugar, solo sintió un profundo vacío y una amarga comprensión de que se había perdido lo más importante. Juliana caminó por el restaurante con paso firme, sin dudarlo. Sabía que ese momento era el cierre de un ciclo. El peso de la humillación que Ricardo le había causado, cuando la miró con desprecio al inicio de la noche, ya no tenía sentido. Ya no se veía a sí misma como la misma mujer insegura y apasionada que él dejó atrás. Lo que tenía ante él ahora era una mujer fuerte e independiente que ya no necesitaba la aprobación de nadie y mucho menos del hombre que la lastimó. Mientras se dirigía a la cocina, sus compañeros de trabajo la observaron con una silenciosa sonrisa de respeto. Juliana nunca fue alguien que se jactara de sus victorias o de sus sufrimientos. Siempre mantuvo su postura profesional y digna, pero quienes la conocían más de cerca sabían cuánto había cambiado. Esa Juliana que en el pasado se entregó al amor de Ricardo, ahora era alguien que sabía lo que valía y, más importante, sabía que él no había sido digno de que ella fuera parte de su vida. Entró por la puerta de la cocina y se apoyó contra la pared por un momento, cerrando los ojos. El sonido del restaurante seguía resonando a su alrededor, pero dentro de su mente todo estaba en silencio. Sintió una calma profunda, una sensación de liberación que llegó al enfrentar finalmente el pasado de frente. No hubo más dolor, no más arrepentimiento, solo la certeza de que había dado el último paso hacia su propia curación. El hombre que en el pasado era todo para ella, ahora era solo una figura lejana, parte de una historia que ya había superado. La mente de Juliana empezó a recordar los momentos en los que intentó entender por qué la vida había tomado ese camino. Cómo aceptó, cómo el tiempo la moldeó para convertirse en la mujer que era ahora. El dolor de perder a Ricardo fue algo que la consumió durante mucho tiempo, pero con el paso de los años encontró formas de reconstruirse. Viajó sola, hizo nuevos amigos y, lo más importante, comenzó a amarse a sí misma de una manera que nunca antes había conocido. No necesitaba a un hombre para sentirse completa. Ella ya se había encontrado a sí misma. Juliana, ¿estás bien? La voz de Marta, su compañera de trabajo, interrumpió sus pensamientos. Juliana sonrió, aunque todavía sentía una ligera tensión en el aire. Estoy más que bien, Marta.
Ahora soy yo quien tiene el control. Respiró hondo y la confianza de sus palabras resonó en sus gestos. Marta la miró con admiración, sin entender del todo lo que había pasado, pero notando la transformación en Juliana. Siempre supe que tenías algo especial, pero nunca supe que era tanto. Juliana se limitó a sentir, agradecida por la silenciosa comprensión de su amiga. Sabía que, en algún lugar de su interior, finalmente se había liberado de la dependencia emocional que la mantenía atrapada en el pasado. Y cuando se miró en el espejo de la cocina, vio a una mujer más fuerte, que no se doblegaba ante nadie, que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Más tarde, cuando terminaba la jornada laboral, Juliana regresaba a su casa, donde encontraba consuelo en su propia compañía. Había aprendido a lidiar con el dolor y convertirlo en una fuerza impulsora de su transformación personal. El hombre que la humilló y la dejó atrás era ahora solo un recuerdo lejano, que ya no podía interferir en su vida. Había superado la humillación, más que eso, había superado su pasado. Al mirarse nuevamente al espejo, Juliana sonrió con la certeza de que su verdadera libertad estaba en las decisiones que tomaba por sí misma y que nunca dependería de nadie para sentirse realizada. Había encontrado el equilibrio que buscaba, el amor propio. La cena estaba llegando a su fin y el ambiente del restaurante se llenaba de murmullos y miradas curiosas. La calidez de las velas sobre las mesas, el suave sonido de la música ambiental y el tintineo de las copas de vino contrastaban con la tensión que aún flotaba entre Juliana y Ricardo. El encuentro, que al principio parecía una mera coincidencia del destino, se había convertido en algo mucho más grande. La prueba de que el pasado nunca está completamente enterrado y que el tiempo puede transformar los caminos de las personas de maneras que nunca imaginarían. Juliana se alejó de Ricardo con una leve sonrisa, sin que le hubiera dicho una palabra más. Sabía que él estaba en shock, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Pero dentro de ella, algo más fuerte que el dolor del pasado se apoderó de ella. Ya no era esa mujer desesperada por explicaciones, por respuestas que nunca llegarían. Sabía que su vida ya estaba construida, sus sueños cumplidos y que la figura de Ricardo, tan importante en su juventud, ya no tenía el poder de determinar su felicidad. Lo que quería ahora era saber si él sería capaz de hacer lo mismo. Se alejó del salón principal y mirando por la ventana del restaurante, vio el reflejo de su propia imagen. Ya no era la niña triste que la había dejado atrás. Era una mujer con su propio camino, una mujer que había aprendido a vivir por sí misma y a lidiar con el dolor. La pregunta que todavía resonaba en su mente no era lo que sentía por él, sino más bien lo que él haría ahora. Se sintió libre. Ricardo, en cambio, seguía inmerso en una tormenta interna. Miró su plato vacío, tratando de encontrar alguna explicación lógica a todo lo sucedido. Las palabras de Juliana resonaron en su mente, pero la ira, el orgullo y el ego le impidieron dar el paso que sabía que debía dar. Quería gritar, quería preguntarle cómo se atrevía a ser tan fuerte después de todo lo que él había hecho. Pero al mismo tiempo, algo en su corazón, algo profundamente arraigado, empezaba a agitarse. No podía negar que había perdido algo grandioso. ¿Pero tendría el coraje de admitirlo? Mientras él permanecía allí, en un mar de pensamientos confusos, Juliana se disponía a salir del restaurante, concluyendo su viaje hasta allí. Sabía que aunque sus vidas se habían cruzado en ese momento, sus futuros iban por un camino muy diferente. Lo que más deseaba ahora era seguir adelante, dejar atrás todo aquello que ya no la hacía crecer. La reconciliación que él quizás buscaba, o incluso imaginaba, ya no tenía el peso que ella pensaba. Había encontrado la paz dentro de sí misma y no podía recuperarla. Sin embargo, había algo en los ojos de Ricardo que la hizo preguntarse si, por casualidad, él se daría la oportunidad de buscar el perdón, de tratar de comprender en qué se equivocó. Ella no necesitaba respuestas, ya no. Pero su mirada, llena de pesar y confusión, parecía indicar que todavía sentía algún tipo de deseo de enmendar la pérdida. Se volvió hacia él por última vez antes de irse, con el rostro sereno y la postura firme. «Adiós, Ricardo», susurró para sí misma mientras cruzaba la puerta del restaurante y salía a la fría noche. Ricardo permaneció allí, mirando el vacío frente a él, sintiendo la grandeza de lo que había perdido. No sabía qué haría a continuación. Lo que sí sabía, sin embargo, era que la mujer que tenía ante él ya no era la misma. Y tal vez tuvo que aceptar la verdad de que, al final, el mayor obstáculo al que se enfrentó no fue Juliana, sino el ego que había cultivado durante años. Su futuro, tal vez, era ciertamente incierto. Pero, mientras miraba la puerta por la que había salido Juliana, una duda empezó a rondar su mente. ¿Todavía había tiempo para intentar reconstruir lo perdido?
El silencio de la noche pareció ser la única respuesta, dejándolo atrapado en una dolorosa reflexión.